Sí, se ve bien, José. Perfecto. Vamos a partir entonces en este momento el seminario. Y para eso les damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Mi nombre es José Inostroza, de CIS Consultores, y en nombre nuestro y también de Asimov Consultores, que son nuestros amigos y socios, está Felipe Mancini ahí también en la pantalla, les damos la más afectuosa bienvenida a este webinar internacional sobre innovación y tendencias en transformación en el sector público. Hemos pensado esta instancia como un espacio de mucha confianza para conversar de un modo, ojalá, significativo sobre cómo hacer que las cosas pasen en el Estado. Estamos bien acostumbrados a teorizar, muchas veces vemos grandes presentaciones, pero la verdad es que cuesta que las cosas efectivamente pasen en el sentido que queremos. Y sabemos la necesidad que tenemos de la transformación del sector público usando inteligentemente y con sabiduría las tecnologías digitales. ¿Para qué? Obviamente para entregar mayor valor y para enfrentar las crisis que estamos enfrentando en este momento. Para esos efectos tenemos la suerte de contar con dos excelentes invitados de dos países hermanos, Argentina y México, que tienen la característica, como decía recién, que no solamente son personas que hacen PowerPoints o hacen buenas charlas sobre estos temas, sino que tienen un atributo que es muy importante, es que tienen mucha experiencia porque efectivamente están trabajando y han hecho cosas concretas en esta materia. Entonces creemos que tienen una autoridad especial para hablar de la materia. Es decir, tienen experiencia sobre cómo jugar este partido. En primer lugar, y le agradecemos que esté con nosotros, se encuentra Yolanda Martínez, que va a partir su exposición de 15 minutos, y se las presento. Yolanda probablemente es muy conocida en esta comunidad y en esta audiencia. Ella obviamente es experta en temas de gobierno digital, muy apasionada, como dice su LinkedIn, en temas de innovación en el sector público, inclusión digital, GovTech, y en general en el uso de la convergencia de tecnología emergente para el bien social, niñas y mujeres en tecnología. Está trabajando habitualmente en México, pero la verdad es que ella, usando obviamente distintos sistemas, trabaja a nivel mundial y tiene una amplísima experiencia en desarrollo digital, gobierno digital, datos abiertos y habilidades digitales. Ha liderado múltiples equipos interdisciplinarios para el diseño y la entrega de servicios digitales a nivel local, federal e internacional. En su momento fue considerada una de las 20 personas más influyentes a nivel del mundo en Digital Government por el Apolitical, un premio, ¿no es cierto?, especial de funcionarios públicos que están trabajando para el bien, digamos, y desarrollo del sector público en el año 2018, y además fue presidenta de Red Geal en el 2017. Y además participa de distintas iniciativas. No recuerdo bien si lo planteé, pero ella fue además coordinadora del Sistema de Transformación Digital de México y representante del Banco Interamericano en Chile por un tiempo, así que conoce muy bien la realidad particular de nuestro país. Así que Yolanda va a partir ahora con 15 minutos y después vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, don Fernando. Yolanda, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes cómo vienen desafíos en materia de acción tal en... Entonces, me gustaría primero confirmar si hice mi presentación correctamente. Se ve, perdón, se está viendo ahora, Yolanda, no hay problema. ¿Se ve ahí? Se ve. Súper, buenísimo. Bueno, lo primero que me gustaría que nos pongamos todos en un mismo set, y es, acabamos de cumplir un año a raíz de una pandemia que cambió completamente la manera en cómo vivimos y nos comunicamos. En muchos países el confinamiento fue muy estricto, fue gracias al acceso a Internet que mucha de la actividad económica se pudo mantener a flote, que muchos de los servicios de gobierno hacia las personas se pudieron mantener a flote, que todos los equipos digitales hicieron un enorme esfuerzo para trasladar muchísima actividad que normalmente se hacía de manera presencial a un entorno online.
Y este mapa lo que representa son los grandes desafíos que tenemos al día de hoy en materia de conectividad. No es nada más tener acceso a Internet, sino tener un acceso que nos permita realizar actividades como esta, personas conectadas desde diferentes países, convergiendo en un diálogo y reflexiones sobre qué es lo que se viene adelante. Entonces, la primera reflexión para quienes nos escuchan es, hoy no tener acceso a Internet reduce significativamente las oportunidades de desarrollo de las personas. Y si vemos cómo está la región de América Latina y el Caribe, tenemos incluso dentro de nuestra región grandes desigualdades, que es algo que me gustaría que siempre tengamos presente. El mayor desafío en nuestros países en América Latina y el Caribe es la desigualdad. Y en materia de acceso a Internet es muy marcada la diferencia. Los países del Cono Sur tienen un 73% de cobertura, mientras que los países de América Central andan por el 63%, mientras que el Caribe está en el 51%. Otro gran desafío asociado en materia de conectividad es que muchas de las inversiones que han estado realizando los gobiernos en la región efectivamente se han concentrado en el despliegue de infraestructura, pero no necesariamente ha sido igual la inversión que se ha hecho en materia de capital humano. Y esto es algo sumamente relevante porque también si algo aprendimos en el 2020 es que no bastó con habilitar programas de aprende en casa o aprende en línea, sino el mayor desafío está en cómo capacitamos a millones de maestros y maestras en nuestros países para poder dar un contenido que de entrada no estaba diseñado para darse de manera online. Entonces, no es nada más tener conectividad de buena calidad, que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho nuestra región en diferentes mecanismos de fondeo para el despliegue de infraestructura, sino también en el desarrollo del capital humano que aprovecha al máximo esa conectividad. Si lo vemos en materia de aprovechamiento de Internet en las empresas, sobre todo las pymes, que son el pilar económico más importante de nuestra región, pues vemos que es muy consistente con si hay Internet, entonces posiblemente tengo conexión, y aquí vemos estadísticas de los principales países en la región, pero conforme voy preguntándole a las empresas qué hacen con ese Internet, vemos que ya rubros como adquirir insumos en algunos países como el Perú, pues solo el 15% de las empresas utilizaban Internet para este medio. Será muy interesante empezar a ver los resultados de las encuestas que se hacen en la mayoría de los países para medir uso y aprovechamiento de las TICs, para ver cómo va cambiando este fenómeno a raíz de lo que sucedió en el 2020. ¿Qué es lo más relevante, ¿no? Y uno de los desafíos más importantes para la región es tomar a la transformación digital como una política de Estado. Es decir, igual de importante que la política económica, que la política educativa, que la política en materia de salud, con una instancia responsable, puede ser un ministerio, puede ser una coordinación como la teníamos en el caso de México, una Secretaría de Innovación como se tiene en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene que haber una agenda que sea el marco de referencia, que esté en los planes nacionales de desarrollo, que tenga instancias responsables, indicadores, marcos de acción. Y cuando vemos la región y damos un doble clic, únicamente 16 países de América Latina y del Caribe tienen una agenda digital vigente como parte de su Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está el primer desafío. No en todos nuestros países la transformación digital ha tomado la relevancia suficiente para ser una política de Estado. Si luego ya nos vamos a dentro de los espacios de agenda digital, la ciberseguridad es sin duda uno de los rubros más importantes a cuidar en la región y haciendo doble clic, únicamente 12 países en América Latina y el Caribe tienen una estrategia nacional de ciberseguridad o un plan nacional, 6 están en proceso de desarrollo. Si ya nos vamos a la sofisticación en materia de despliegue de nuevas tecnologías, únicamente 3 países en la región, Chile es uno de los más activos con el despliegue de la tecnología 5G, pues únicamente 3, ¿no? Y si nos vamos a temas de regulación o codiseño de política pública de tecnologías emergentes, como puede ser la inteligencia artificial, pues únicamente 6 países en América Latina y el Caribe han hecho ejercicios importantes de codiseño de una política en materia de inteligencia artificial. Chile, uno puntero, con un proceso consultivo dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Perú, que también está en ese proceso. México, que lanzamos nuestro primer documento en el 2018. Argentina, que hizo un ejercicio también muy importante y con mucho detalle a nivel de roadmap de política pública. Pero si se fijan, normalmente coincidimos los mismos países, ¿no? Colombia, Brasil, México,
México, Chile, cuando América Latina tiene más de 26 países en el marco de referencia del banco que son prestatarios y más de 40 si contamos las diferentes islas que hay en la región. Entonces, el desafío es importante en materia de política pública en transformación digital. Y esto tiene impacto, ¿no? Quiere decir que depende mucho de si llegan buenos liderazgos, de si hay condiciones en los congresos, de que haya ciertos ministerios que van punteros, porque no hay una agenda que marque un marco de referencia de qué es lo que se quiere en el contexto país priorizar para capitalizar el acceso a tecnologías de información. Y esto tiene un impacto importante. Hay un indicador que mide el Banco Mundial, que se publica cada 2 años, se llama Doing Business. Los invito a que lo conozcan si no están familiarizados con él. Este es un reporte, tienen un website increíble que permite hacer comparativas con países. Se mide a nivel subnacional, como es el caso de México, como es el caso de Perú, que es información sumamente importante, a diferencia de Chile, que apenas va a empezar su proceso de descentralización. Y la reflexión aquí es de un ranking de más de 190 países. América Latina empieza en primer lugar Chile con la posición 59, pero nos vamos a Venezuela a la posición 188. En 4 rubros que mide este índice: apertura de empresas, permisos de construcción, registro de propiedades, gestión de contratos. 4 rubros básicos para cualquier tipo de actividad económica. Entonces, si quienes nos están escuchando están en posiciones de liderazgo, de transformación digital, súper importante tener en mente este tipo de indicadores que permiten priorizar el esfuerzo en aquellos servicios que tienen un alto impacto en la economía de los países. Aquí viene un desglose. Otro indicador que a mí me gusta mucho tener de referencia es el que mide Naciones Unidas, se hace cada 2 años. Este es la publicación del 2020, hicieron una publicación específica para COVID, pero lo que me gustó de esta gráfica es muestra cómo a nivel regiones se van moviendo por bloques de países en su avance en el índice. Entonces, por ejemplo, vemos que Europa, que además tiene la gran ventaja de ser una comunidad europea, que tienen comisiones de trabajo que elaboran documentos estándares que aplican para todos los países de la región. Y cuando digo estándares, es estándares en materia de identidad digital, estándares en materia de provisión de servicios, pasarelas de pago, resoluciones. Si compraste en línea en un país, pediste que se te entregara en otro y hubo algún tema. Todo ese trabajo de estandarización de comercio transfronterizo es algo donde nos llevan mucha ventaja a nivel comunidad. Tienen una agenda para la Unión Europea y eso se ve reflejado en el gran avance de sus países, ¿no? En el 2016, únicamente 19 países de Europa estaban en el bloque de los países más desarrollados en materia de gobierno electrónico. Si se fijan, para el 2020, este rubro subió a 33. Mientras que en América Latina, en el 2016, únicamente 2 países estaban en el rubro de un índice en la posición más avanzada, y para el 2020, 7. La mayoría de nuestros países se encuentran en un rango que le llama el índice de desarrollo alto de gobierno electrónico, pero todavía tenemos rezagos importantes con 5 países en una posición de mediano desarrollo. Entonces, también el trabajo colaborativo entre países es algo muy importante a tomar en cuenta, porque los desafíos son los mismos y más ahorita en materia de COVID, ¿no? Los pasaportes de salud es algo súper importante a tomar en cuenta, a sentarnos sobre la mesa los diferentes actores para empezar a definir estándares y tener una reactivación económica responsable, sostenible, ¿no? Que ponga en primer lugar la salud de las personas. Otro tema que es bastante importante en materia de transformación digital es el vínculo y la relación que se tiene con el combate a la corrupción. Uno de los mayores desafíos que también tenemos en América Latina y el Caribe no es nada más la desigualdad, sino también la corrupción en nuestras instituciones. Y la ventaja de la digitalización de los servicios es que no le podemos dar dinero a un teléfono para que me agilice el servicio. No le puedo dar dinero a la compu para que me agilice tener mi licencia. Todo lo que ponemos en línea, cada que se libera un nuevo servicio para las personas, no solo democratiza su acceso, porque está disponible desde cualquier hora, dispositivo, desde cualquier parte del mundo, sino que también permite una trazabilidad de todo lo que está detrás de un permiso de obra, un permiso ambiental, etcétera. De ahí la importancia de impulsar iniciativas a nivel de política de Estado, de agenda digital y de gobierno digital. ¿Qué es lo que vimos en el 2020 que a mí en lo personal me tiene muy motivada? Y es mucho compromiso de todos los equipos digitales. Yo de verdad me gustaría hacerles
un enorme reconocimiento porque son equipos que no han dormido, liberando servicios, habilitando plataformas, poniendo todo el esfuerzo en articular, sobre todo en aquellos países que también son federados. Para que se den una idea, México tiene 2.445 municipios, ¿no? Articular esfuerzos a nivel nacional es un gran. Y en 2020 vimos que la mayoría de los países se sentaron sobre la mesa y empezaron a liberar servicios digitales prácticamente todos los días, de tal manera que las primeras noticias que empezamos a ver en muchos de los periódicos, ¿no? Pues eran filas enormes de personas que necesitaban recoger su pensión, pero también fuimos testigos durante todo el 2020 de cómo empezaron a surgir ideas muy innovadoras, como en Panamá utilizar el código de barra de la tarjeta de identificación para hacer llegar los servicios, habilitar nuevas wallets, habilitar nuevas aplicaciones que facilitaran el acceso. ¿Qué es lo que se viene hacia adelante? Capitalizar. Si todo eso que empezamos a hacer sobre la marcha, ¿no? Para que las personas no tuvieran que estar en espacios cerrados y altamente concentrados, no se capitaliza en una estrategia, pero sobre todo un estándar de servicios digitales, corremos el riesgo también de la duplicidad. Y eso es algo que pasa en la mayoría de los países, ¿no? Hay un ministerio que tiene muchos recursos para tecnología, un ministro o ministra súper promotora de estos temas, y entonces desarrollan un montón de soluciones. Hay otros ministerios en ese mismo gobierno que no tienen esas mismas capacidades tecnológicas, y entonces pues sí lanzan un servicio, pero es lento de acceder, no hicieron suficiente investigación de usuario, es distinto el look and feel, entonces para las personas es muy difícil adoptar el medio digital. Y algo que es importante tomar en cuenta, yo he escuchado varios comentarios, los cuales no comparto, es que bueno, no podemos esperar a volver a abrir las oficinas, ¿no? No podemos esperar a volver a tener las oficialías de parte, cuando la reflexión no debería de ser esa. La reflexión debería de ser: diseñamos servicios tan bien diseñados que las personas, incluso si se vuelve a habilitar el canal presencial, porque en algunos lugares es necesario por un tema de que no hay acceso a Internet, aunque sean los menos y normalmente los más alejados y rurales, si un servicio digital está impecablemente bien diseñado, las personas lo usan y no van a cambiar a otro canal si les resuelves la necesidad de agilidad, sencillez, un diseño impecable, un diseño inclusivo para todas las personas. Aquí les puse un ejemplo del estándar de servicios digitales que se usa en GOPMX, que es el portal nacional, y lo más importante es cómo esto se fue permeando incluso en gobiernos locales, que si bien tienen independencia en el tipo de legislación digital, el tener una estrategia nos permitió articular y estandarizar. Por lo tanto, la experiencia del usuario era la misma, no importaba si estaba abriendo una empresa, sacando su acta de nacimiento o sacando una licencia ambiental, ¿no? Una vez que una persona aprende a utilizar Uber o Facebook, ¿no? No te cambia. Cuando cambias de ciudad la interfaz, no te pide que te logues diferente, no te pide que pongas una tarjeta distinta, es la misma experiencia en cualquier parte del mundo, y lo mismo debe de ser en la parte de gobierno, la mejor experiencia en digital. ¿Por qué esto es importante? Hay muchísima tecnología emergente que es relevante integrar a un estándar que ya se tenga. No es nada más poner las cosas en blockchain porque está de moda, sino realmente qué problema nos ayuda a resolver blockchain como para integrar ese estándar en nuestros servicios. ¿Qué problema nos ayuda a resolver la inteligencia artificial en materia de anticipar las necesidades de los usuarios, ser mejores a la hora de asignar recursos públicos, etcétera? Las tecnologías emergentes son grandes aliados, pero si no tenemos un estándar, corremos el riesgo de focalizar un esfuerzo donde a lo mejor no necesariamente está el mejor impacto. Pero aquí también hay que celebrar que hay muchísimas iniciativas regionales piloteando con tecnologías emergentes para hacer mucho más accesibles los servicios. Otro gran desafío que se viene es el reskilling, ¿no? En el 2020 vimos que no fue suficiente poner plataformas, sino que hay que tener toda una estrategia de reentrenamiento, por ejemplo, en el sector educativo, indispensable, de nuestros maestros y maestras, de actualización de los cambios de estudio, de mucha gente que perdió su empleo lamentablemente en la pandemia. Y la noticia es que las empresas que los tenían o las tenían contratados y contratadas aprendieron a sobrevivir sin esas personas, porque digitalizaron muchos servicios dentro de su core de negocio. Entonces, esas personas, aunque su empresa se recupere, no está disponible su puesto de trabajo porque fue sustituido por un proceso automatizado. Y eso lo vamos a empezar a ver con estadísticas muy crudas. Aquí viene una gráfica que a mí me gusta mucho mostrar, y es cómo va cambiando la proporción del empleo según el salario.
Y si vemos, por ejemplo, en Europa, los salarios bajos, que son los que están como en azul oscuro, ¿no? Se están elevando. Los salarios medios son los que están desapareciendo porque son la mayoría de las actividades que se están automatizando. Y los salarios, los empleos con salarios altos son los que están incrementando. Es decir, todas aquellas profesiones asociadas a data scientist, analítica de datos, etcétera, son los que están empezando a requerir una mayor sofisticación, nuevos skills y por lo tanto un salario mucho más alto. Si nos vamos a América Latina, la mala noticia es que la tendencia indica que los empleos con salarios más bajos están aumentando. Estamos perdiendo a los salarios medios, es decir, la gran porción que habíamos ganado de personas en clase media en las últimas décadas puede verse perdida no nada más por la pandemia, sino por la aceleración en digitalización que se ha dado durante la pandemia, ¿no? Y si no hay un proyecto importante de reskilling de la población, es un riesgo enorme que tiene muchos aspectos a considerar. Y los empleos con salarios altos, pues son los que menos están incrementando. Entonces, otro desafío a tomar en cuenta, pues es el reentrenamiento de la población y todo lo que se pueda hacer desde los diferentes equipos de gobierno para acelerar iniciativas. Chile tiene una extraordinaria que se llama Talento Digital para Chile, donde se puedan promover la creación de bootcamps, un trabajo de intermediación muy enfocado en realmente entender qué es lo que requiere el mercado, rápidamente va a tomar muy en cuenta. El otro gran pasando es el de género. Y el tema de género es muy sencillo. Nadie puede ganar un partido de fútbol con la mitad del equipo en la cancha. Y en ciudad, el 50% de la población somos mujeres. Entonces, si las mujeres no estamos full en la actividad económica, va a ser muy para nuestros países tener una reactivación de las dimensiones que nos permitan tener los niveles de desarrollo que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. Este es un estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de cómo había sesgos a la hora de entregar créditos y nos permitió también medir cuál era el impacto de ese sesgo, ¿no? Entonces, por cada crédito que tú no le dabas a una mujer, ¿no? Se perdía 23% de las ganancias promedio que se pudieron haber ganado si hubieras dado ese crédito. Entonces, la es que ya hay muchos estudios como este que permiten tener evidencia de cómo sí hay sesgos, cómo y cómo una reactivación amerita por igual. Finalmente, invitarlos a de desarrollo digital es sin duda compartir. Si lo que funcionó en un país, como los ejemplos que vamos a ver más adelante en el webinar, es de código abierto, subirlo a una página que está en el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Code, que la invito a que conozcan y a que exploren. Y la colaboración entre países. La red GEA, años en la región, están todos los directores y directoras de gobierno digital conectados, es por el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. Lleva muchísimo tiempo Miguel Porrúa, desde que estaba en Nueva York, de verdad siempre lo menciono porque es un gran líder en materia de articulación de esfuerzos y, por cierto, hacemos diseño esta versión de la página, a que articulen, a que conozcan y a que compartan mejores prácticas. Entonces, en resumen, tres grandes desafíos. Uno, el empoderamiento político al más alto nivel, una agenda digital que sea una política de Estado. Dos, una institucionalidad que permita articular las acciones de esa agenda, es decir, equipos, enlaces en las entidades, diversidad en esos equipos, estándares. Y tres, capacidad técnica de entregar esos servicios. Así que también celebro mucho el toolkit que hoy van a presentar, que espero que sea de mucha utilidad para las personas que están en estos espacios de transformación digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, como era esperable, una presentación súper exhaustiva, llena de información, ideas. Creo que nos dejó bastante claro las tendencias, ¿no es cierto? Y sobre todo los desafíos en materia de calidad de diseño, en temas de estrategia, gobernanza, la importancia del reskilling, ¿no es cierto? Y la heterogeneidad también que tenemos en Latinoamérica en este ámbito y sobre todo, ojalá, ¿no es cierto?, la posibilidad que tengamos de capitalizar esta oportunidad de la pandemia, ¿no es cierto?, en materia de transformación digital. Eso no está completamente asegurado. Muchísimas gracias nuevamente, Yolanda. Y ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Venega, que hay que decir que Fernando está en las trincheras en este momento, ¿no?, con los problemas de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Así que agradecemos mucho que esté Fernando en este momento.
Fernando es secretario o el encargado de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es colega mío, es abogado, habla bien de estos abogados que están, digamos, trabajando por la transformación digital, eso ayuda mucho. Tiene una maestría en Administración de Empresa en el Instituto IAE, y en el 2012 pasó a trabajar desde el sector privado al sector público, así que tiene ambas experiencias, y desde entonces ha trabajado en diferentes áreas transversales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, especialmente enfocada en acercar soluciones a los vecinos, mejorando trámites, acortando la distancia con el Estado, etc. Y en esta oportunidad, a diferencia de Yolanda, que nos mostró una panorámica bastante general y tendencia, le pedimos a Fernando que nos mostrara un caso bien concreto de cómo Buenos Aires efectivamente está haciendo innovación y utilizando inteligentemente la tecnología para dar mejores servicios a los ciudadanos. Así que te dejamos la palabra, Fernando. Muchísimas gracias. Nuevamente tienes 15 minutos. Muchísimas gracias, José, y muchas gracias, Yolanda, porque la verdad es que tu presentación ha sido excelente y un marco conceptual. Te daría mis 15 minutos para seguir viendo tu presentación con más profundidad, porque es una gran base para que todos los que estamos acá podamos partir de ahí para seguir transformando la realidad de nuestros ciudadanos. Así que espectacular. Como dijo José, yo me voy a centrar en un ejemplo, y es como el otro extremo de lo que hizo Yolanda, y compartirles con ustedes un caso de cómo la ciudad implementó WhatsApp para transformar la ciudad y transformar la experiencia digital de todos los ciudadanos. Espera un minuto, se me pasó. A ver si pongo. ¿Ahí lo ven en pantalla completa? Se ve bien, muy bien. Bueno, ahí les presento Boti. Boti es el chatbot de la ciudad. Dicho muy simple, es el WhatsApp de la ciudad. Es la forma por la cual la ciudad se comunica con los ciudadanos. Y esta es una historia un poco larga, que ahora se los voy a hacer corta, y contarles cómo esto, sobre todo, impactó en COVID. Para empezar, fuimos la primera ciudad del mundo en implementar la API de WhatsApp con un bot. Porque esto no es un WhatsApp Business, sino que es un bot de WhatsApp con inteligencia artificial conectada con los ciudadanos. Y somos la primera porque desde marzo de 2019 que estamos hablando con nuestros ciudadanos a través de WhatsApp y aprendiendo nosotros y agregando servicios mes a mes. ¿Y por qué es esto? Porque venimos trabajando desde el 2012 con esto. En realidad, en el 2012, mi primer trabajo acá fue atención ciudadana, era el call center de la ciudad. Y empezamos ahí a ver que había gente que por alguna dificultad, una discapacidad, no podía llamar por teléfono, y empezamos a tener un chatbot en la página de la ciudad que además atendían personas. Y así arrancamos como un sistema inclusivo. Y es más, era doblemente inclusivo. Habíamos contratado a gente que tenía alguna discapacidad o alguna limitación en su habla para poder comunicarse y atender, en nuestra hipótesis, a gente que podía no estar interesado o elegir como primer canal al teléfono. Y después empezamos a automatizar ciertas respuestas y después poner inteligencia artificial y después empezamos a aprender, pero el Big Shock fue en 2019, en marzo, cuando WhatsApp, luego de unas pruebas que habíamos hecho, además del tipo piloto, nos abrió la puerta para que implementemos inteligencia artificial y el bot en su línea. Y de ahí hasta hoy es que es la historia que les voy a contar ahora. ¿Cómo funciona esto? En la ciudad de Buenos Aires viven 3,5 millones de vecinos, pero además ingresan todos los días otros 3,5 millones más, que requieren todo tipo de información. Entonces, ya desde marzo de 2019, nosotros promocionamos tanto en nuestra vía pública, en nuestras publicidades digitales, en nuestros canales de comunicación, que el principal punto de contacto con la ciudad es Boti, el WhatsApp de la ciudad. Entonces los vecinos pueden preguntar cualquier cosa de la ciudad que quieran. Algunas cosas Boti sabe y otras no, como es natural. Hoy, para que tengamos una mención, entendemos el 95% de las cosas que nos preguntan. Y lo importante no es el 95, sino que es el otro 5, que es los no entendidos. Porque eso es lo que nos indica dónde debemos trabajar. Sobre los no entendidos, ¿qué hacemos? Vamos a las áreas, entendemos datos, estamos hablando de millones de consultas que tenemos que entender que tienen que ver con el mismo patrón. En febrero del 2019 nos dimos cuenta que la gente nos preguntaba sobre coronavirus. No existía la palabra COVID, preguntaba sobre el virus chino, preguntaba sobre qué pasaba, sobre salud, sobre un montón de cosas que nos dimos cuenta que no estaba en nuestro bot y ahí entendimos que teníamos que salir a buscar información. Vamos a las áreas, en ese caso fue salud, trabajamos con editores nuestros, nosotros decimos que son los
Cooks, Conversational UXers, transformamos la información en contenido que pueda estar en WhatsApp y sobre todo trabajamos con sistemas. Tenemos un plan de transformación digital y trabajamos con APIs en aquellas áreas que hay, supongamos en salud con la historia clínica, en transporte con el Atlas Vial, en seguridad con el sistema de denuncias. Generamos esa API, generamos las respuestas y contestamos a los vecinos que vienen después. Y eso hacemos todo el día. Y en algunos casos tenemos una derivación humana. Hay algunos flujos, y ahora les voy a contar, pero supongamos el caso de violencia de género, y ahí Yolanda hablaba de un tema de paridad de género, igualdad, digo, se ha dado que con la cuarentena en algunos casos las mujeres agredidas convivían con el agresor, entonces llamar a un teléfono las podía poner en mayor riesgo. Bueno, por WhatsApp hay algunos flujos, en este caso, accesibilidad, que no va a un bot, sino que automáticamente en el mismo canal es derivado a operadores humanos. Pero aún así es mucho mejor que un teléfono, porque no solamente le las pone, sino que toda la conversación es transformada en un dato y nos da la posibilidad de seguir aprendiendo. Esto, si quieren, que lo puse muy simple, es la lógica de todo lo que les voy a contar ahora. ¿Y cómo es este bot? Nosotros definimos que lo primero que tenemos que tener es que tenga que tener una personalidad, porque la gente no chatea con instituciones, ni con gobiernos, ni con marcas, no chatea con abstractos. La gente se comunica con Boti, con algo que representa a la ciudad. Entonces definimos que tenía que ser honesto, servicial, resolutivo, porque estamos para dar respuestas, y didáctico. Tenemos que poder explicar y dar respuestas que todo tipo de ciudadano lo entienda y le sea de utilidad. Y cada conversación que pasa a nuestro WhatsApp pasa por este filtro. Lo diseñamos de esa manera para que así sea. Y todo el día tenemos un equipo que está concentrado en ver las conversaciones y que cumple estos requisitos. Podría haber sido otro. Supongamos, si yo fuese una empresa de venta de comida rápida, quizás quiero que sea gracioso, quizás quiero que sea barato y quizás, digo, en este caso, en la ciudad elegimos que estas sean nuestras características y es muy, muy importante. Esto es para explicar que nosotros tenemos un superbot. Existen como dos familias de bots. Bots específicos que solo contestan, ahora hay muchos sobre salud, otros contestan sobre seguridad, otros contestan sobre delivery. Bueno, nosotros contestamos sobre todos los temas que le interesan a la ciudad. Sobre otros temas no. Quizás podríamos poner y que la gente nos puede preguntar cuánto calza Lionel Messi. Y es un dato que podríamos buscar y ponerlo y decir que calza, no tengo ni idea, 38, no tengo ni idea cuánto calza. Pero la verdad es que como ciudad decidimos que hay cierto contenido que no somos Google, no nos interesa contestar. Pero sobre todo el contenido de la ciudad sí. Entonces no es un bot específico de salud, sino que es un bot, un superbot. Tenemos más de 50 servicios integrados. Hoy por WhatsApp en la ciudad podés preguntar, estoy en este sitio, ¿puedo estacionar? Mándame la location. Manda la location y dice, mira, ahí donde estás no podés estacionar, pero podés ir una cuadra y ahí sí está permitido estacionar. O pregunto qué hay en el Teatro Colón, o pregunto qué hay para hacer cerca de mi casa, cómo hacer los trámites, cómo renovar una licencia. Y así fuimos integrando estos más de 50 servicios que convirtieron a Boti en un superbot. Igual de nuevo, y para concentrarnos en esta presentación, yo voy a ir a los temas que tienen que ver con COVID. Pero de marzo del 2019 a marzo del 2020 nos dedicamos a todo tipo de servicios y nos generó una plataforma y una relación con los ciudadanos que nos puso en la mejor de las situaciones para, en marzo del 2020, transformarnos en un superbot con un foco en COVID, porque es lo que importa hoy a la gente, o que tiene más foco a la gente, y acompañar a la ciudadanía en este momento. Rápidamente, hay tres grupos o familias de servicios que tenemos en Boti. Una es de contenido, que puedo preguntar cómo se hace un trámite, a qué hora abre algo, entonces es información que tengo en un bot. Otra es de integración, como le decía, puedo estacionar o como quiero ver si tengo multas en mi auto, entonces me dice, dame tu documento, tu patente, va y te dice cuántas multas tenés y te deja pagarlas o eventualmente discutirlas. Y los de derivación. Es un buen ejemplo. En el caso yo pregunto por WhatsApp, quiero saber si tengo infracciones. Me dice, sí, tenés 5 infracciones, Fernando, y son 5.000 pesos cada una. Bueno, si quieres pagarla, te mando el link. No, quiero discutirla con un juez de falta, con un controlador. Ah, bueno, espera. Al rato en el mismo bot aparece Matías. Me dice, hola, soy Matías, un controlador de la ciudad, y discutimos la multa igual que lo hacíamos presencialmente, ahora lo hacemos por WhatsApp. Entonces, son los tres grupos de contenido que tenemos en este bot. Rápidamente, y en cuanto a
a los servicios que tenemos, acá les listé qué tipo de contenido entra en estas tres familias, ¿no? En contenidos, medidas de la ciudad, qué se puede hacer y qué no, qué está abierto, cómo es el plan de vacunación, si van primero las personas de 80, después las de 70 y después la gente que tiene alguna enfermedad, los planes que tenemos de emprendedores. Es información bien desarrollada para que sea conversacional. El segundo grupo es el que le decía de integraciones, que ahí hay un trabajo de integración digital, por supuesto, de transformación digital, que trabajamos con las áreas. Por un lado, esto me marca cuál es la prioridad desde la demanda, no desde la oferta, de transformación digital, cómo tengo que transformar mi organización para atrás. En muchos casos tengo cosas digitalizadas. El caso de infracciones estaba digitalizado porque era una consulta en la web. Pero otros casos, voy al área y le digo, mira, si vos querés poner tu servicio en Boti, trabaja en esto, en esto, en esto, vuelvo en un mes y enchufo. Pero vos tenés que digitalizar esta base de datos que tenés. Y después está lo de derivación, que le decía, es contención familiar, hablar con especialistas. Hay ciertos flujos que nosotros definimos que no contesta un bot por la gravedad del tema o la sensibilidad y contesta una persona. ¿Qué pasó con esto y qué impacto tiene? Acuérdense que tenemos 3 millones de habitantes en la ciudad. Veníamos de un 2019 en donde dábamos a conocer el número y además íbamos agregando servicios. Al principio eran 3 servicios, después fueron 10 hasta llegar a lo que es hoy. Y teníamos un poco menos de 500.000 conversaciones, 400.000 conversaciones con algunos picos. A partir de que apareció COVID y que nosotros nos pusimos a disposición de eso, empezaron a crecer esas conversaciones. Y la gente empezó a quedarse en su casa, empezó a tener que pedir permisos, empezó a tener programas de cultura en su casa, educación, y eso empezó a llegar a un promedio más cercano a los 500.000. Y este año, con el tema de los testeos y la vacunación, estamos arriba del 1.000.000 de personas. De hecho, este mes pasamos el 1,5 millones de personas que usaron Boti en un solo mes. Y esto es impresionante y de hecho está poniendo el límite incluso las capacidades del mismo sistema. Estamos rediseñando algunos servicios para poder aguantar tales picos y tales flujos. Y ahora les voy a contar cuáles son algunos de esos picos. En marzo de 2019, como ya teníamos toda esa historia, en marzo de 2020, como ya teníamos esa historia que les comenté, nos convertimos en la primera ciudad en integrar WhatsApp a todo lo que era protocolo de COVID. Mientras algunos países como el nuestro o otras ciudades diseñaron aplicaciones carísimas, trabajaron sobre respuestas súper sofisticadas, nosotros elegimos WhatsApp. En realidad, los ciudadanos eligen WhatsApp. Entonces, en vez de forzar a la gente que se baje una aplicación, que entienda cómo se usa, elegimos un canal que nosotros decimos que es sin fricción. El canal conversacional tiene una penetración en el mercado, en la ciudad de Buenos Aires, pero en general en Latinoamérica, súper alta. Entonces, no hay nada que enseñarle a la gente. La gente ya usa WhatsApp para hablar con su madre, para hablar con sus hijos, con sus amigos del trabajo, para su trabajo, manda documentos. Entonces, es lo más natural del mundo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir nosotros al canal que la gente ya había elegido. Además de eso, hay un concepto muy fuerte que decimos que es a prueba de futuro, future proof. Porque la realidad es que nadie es mejor que WhatsApp o estas aplicaciones, porque en nuestro canal conversacional se integra con Telegram, se integra con Facebook Messenger, pero nadie mejor que ellos va a desarrollar tecnológicamente una solución conversacional y de transacción que ellos. No hay ninguna opción, por más que nosotros seamos realmente buenos, tenemos un muy buen equipo, muy talentoso, estemos a la altura del tope de la tecnología conversacional, como puede estar WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal o el canal que elijan en sus ciudades. ¿Qué pasó entonces con Boti? Ahí lo pueden ver transformado con su barrijo, pero en marzo del 20 pasó de ser un menú que iba a licencia de conducir, DNI, partidas de nacimiento, infracciones y otros trámites muy naturales de la ciudad, a transformarse en un menú que básicamente empezaba a contestar sobre COVID. Y ese menú nosotros leemos sobre qué nos pregunta la gente. Pueden preguntar sobre cualquier cosa. Nosotros tenemos un menú inicial con unas conversaciones que vamos guiando porque es lo que pregunta la gente, pero después también hay interpretación semántica de lenguaje natural para poder contestar sobre el resto de los servicios. Boti sigue siendo Boti, pero hoy sabe mucho de COVID. Lo primero que hicimos fue el triage, porque como en todas las ciudades y en todos los países, lo principal es que la gente tenía muchas dudas. Y nosotros, nuestra primera reacción es, si tenés dudas o pensás que tenés COVID, en marzo del 2019 nosotros no teníamos COVID todavía, llamá al 107, que es el SAME. Es un servicio, un teléfono muy reconocido en la ciudad de Buenos Aires de emergencias. Y ahí nos dimos cuenta que íbamos a superar cualquier capacidad. No había forma que el personal sanitario del 107 atienda a toda la demanda de la ciudad por sus dudas de COVID. Entonces, ahí nosotros rápidamente cambiamos toda la comunicación de gobierno. Es, si tenés dudas, pensás que tenés COVID,
chatea con Boti. Y ahora parece muy natural, pero ha jugado. Cuando la gente tenía miedo y tenía dudas, decirle que vaya a un WhatsApp y a un bot, nos miraban con cara rara. Y no corrimos ese riesgo y valió la pena. Y a la semana dijimos, en vez de llamar al 107, le hacíamos el triage, si te daba negativo, porque no venías de China en ese momento, hoy parece muy lejano, pero te preguntas si venías de China, si tenías fiebre, si no venías de China, habla con tu médico, porque no pareciera que es COVID y no es una urgencia. Si te daba positivo el triage, llama al 107. Después lo integramos con los médicos del examen. Enseñamos y entrenamos a médicos de examen a chatear por Boti. Y entonces a los que le daba positivo el COVID, los pasábamos a chatear con un médico. Y también era una novedad, una especie de telemedicina muy online, y con eso multiplicamos por 5 la capacidad de atención del examen. Una persona puede hablar 1 a 1 por teléfono, uno atiende, uno llama, es lógico, y por chat, con esta sincronicidad que se permite y multiplicidad, atiende hasta 5. Y después, cuando cambió el protocolo, lo derivamos a una unidad febril o a un hospital. Decíamos, bueno, te da positivo el triage, José, mandame tu ubicación y te decimos cuál es la localidad más cerca, donde tenés el centro de salud más cerca para que te atiendan. Y tuvo mucho sentido esto, porque el 80% no tenía COVID en ese momento y el 21% sí. Entonces al 21% lo atendimos mucho mejor y al 80% hicimos que no nos colapsen nuestras líneas. Y eso seguimos aprendiendo en ese momento sin parar, y ahora les cuento otras cosas que hicimos. Esto ya se los dije, pero es la capacidad de atención y además el aprendizaje que uno tiene en un canal conversacional donde va quedándose con las conversaciones y los datos de lo que está pasando ahí. No voy a entrar en uno por uno, pero dentro de esto que les decía de contenidos, todas las medidas de la ciudad, el uso de tapaboca, lo que había para los mayores, cuál era la campaña de donación de sangre, eso es contenido, es información que va mejorando y va interpretando lo que pregunta la gente. Integraciones, les decía, dónde están los centros de salud, cómo sacar turnos para ir al médico, resultado del test que ahora les voy a contar, y la vacunación antigripal, y después todo lo que es derivación, que eran los casos que les decía que requería que derivemos a alguien. En el caso de violencia de género, se los conté por arriba, donde uno puede agarrar y poner violencia de género, 104, o alguna de las cosas que dispara que tengamos que hablar. A partir de ahí, directamente te derivamos con un especialista. Datos COVID, nosotros tenemos una web de datos abiertos, un portal muy sofisticado con más de 30 datasets, donde todos los días decimos qué va a pasar, cuánta gente vamos vacunando, cuántos enfermos, cuántas camas, todo. Pero la realidad es que las webs de datasets y de información son para especialistas. Y nos pareció muy bueno que la gente pueda preguntar todos los días cuáles son los datos de COVID y tener, así como mi madre me pregunta a mí, Vana, ¿qué sabes de COVID? ¿Cuál es la situación? Hoy me está chateando, ¿cuál es la situación de la ciudad? ¿Qué es lo que dijo el presidente? Digo, mira, chatea la Boti y tenés exactamente los mismos datos que voy a tener yo y te puedo dar. Y esto es muy consultado por cualquier vecino de la ciudad. El triage, ahí se lo comenté, pero bueno, que es un caso estrecho. En su momento era si venías de China, después si venías de Brasil, después si venías de Europa. Y eso es muy dinámico. La verdad es que el time to market de adaptar una conversación en vez de adaptar una app es absolutamente superior. Y para la gente es mucho más natural. Cada adaptación de una app requiere que el usuario vuelva a aprender a usarla. En una conversación es súper natural. No te das cuenta del cambio porque estás hablando con alguien y esa conversación te va guiando. Resultado del test. Nosotros tenemos una política de testear mucho en la ciudad, igual que muchas ciudades del mundo, donde a la gente cuando se iba de vacaciones le pedíamos que cuando vuelva se testee. Hoy si tienes algún síntoma, si tenés dudas. Y eso genera un colapso en todos los sistemas de comunicación en general, porque hay mucha gente que se testea y que a las 2 horas requiere tener el resultado. Hoy pasás por cualquier centro vehicular o de testeo nuestro de la ciudad, no te bajas del auto, en 10 minutos te testean y te vas y chateas después a Boti. Hola Boti, quiero mi resultado. Y me dice, hola Vana, acá está tu resultado, sos negativo y te paso el PDF firmado por un médico para que puedas presentar en tu trabajo, tu familia, y si volvías de vacaciones puedas volver a tu casa, visitar a tu madre o a tu abuela y estar tranquilo de que tenés tu resultado en tiempo y forma. Ahí este es lo que les contaba, consultas el resultado del test, Boti te pide el DNI, si coincide el DNI con el teléfono que vos dejaste, porque es un dato sensible, es un resultado clínico, ahí compara en segundos, va a la API de salud y te trae el comprobante y el certificado de que sos negativo. Bueno, como les decía, la realidad es que nosotros ya vamos 1 millón de testeos en la ciudad, es muy diferencial esto en nuestro país. Hasta la semana pasada representamos el 50% de los testeos del país, ahora otras ciudades están avanzando y nosotros somos menos del 10% de la población
y la semana pasada hacíamos el 50% de los testeos, y esto la verdad es que nos ponía también en un desafío de comunicación y de vinculación con nuestros ciudadanos y con los del AMBA. Le decía, hay mucha gente que también viene y se testea porque viene a visitar la ciudad o viene a trabajar o a la escuela a la ciudad. Vacunación, para mí esto es lo último en lo que estamos. Hoy todo el plan de vacunación de la ciudad está sobre WhatsApp. Digo, el vínculo de la ciudad con WhatsApp de vacunación está acá. ¿Cómo es? La gente pregunta, quiero ver si me toca vacunarme, pregunta cuántos años tenés, te toca, tengo 75 años, te pasa el link para que te puedas empadronar, te empadronás ese formulario. A partir de ahí, cuando tenemos vacunas, mandamos tokens, el mismo bot te dice, hola José, ya te toca empadronarte, sacar un turno, te mandamos un link, entras a tu turnera, que es única. Si José agarra y tuitea ese token, no le va a servir a nadie más que a José. Saca el turno. Una vez que saca el turno, le confirmamos por WhatsApp, José, este es tu turno, esta es la ubicación, te esperamos este día hasta la confirmación. Un día antes del turno es el recordatorio con el lugar y todo, y si hay alguna recomendación médica. Llegás, te vacunás, es una experiencia más o menos media hora. Después de la vacunación, te mandamos otro WhatsApp. Hola José, hola Yolanda, ¿cómo te fue en tu vacunación? ¿Te sirvió la información que te di? ¿Te atendieron bien? Y además de eso, invitamos a los ciudadanos, si querés, Yolanda, mandaros un video contándonos cómo fue esa experiencia, así podemos convencer a otros vecinos que se vacunen. Y estamos recibiendo miles de videos de la gente que le manda por WhatsApp a Boti recomendando a otros que se vacunen, y para nosotros es una política muy, muy importante. Y esto viene funcionando. Hoy estamos vacunando 20.000 personas por día. A número de Chile es poco, pero con las vacunas que nos da Nación, eso es bien importante. Ahí les contaba cómo es el flujo de vacunación. Ahí pueden ver cómo te recuerda dónde tienes que vacunarte, el link para llegar a ese lugar, y otra información que es relevante para vacunarte. El empadronamiento. En el caso de las push, WhatsApp además regaló a todas las ciudades, todo lo que son push se pagan aparte, la regala para lo que es vacunación. Y realmente diseñamos una experiencia sin fricción muy interesante. Porque entonces desde el inicio de la pregunta hasta después de vacunarte, todo el flujo te vamos acompañando, como tú acompañaría yo a mi madre si fuese yo el que tengo que guiarla paso a paso para que se vacune. Reserva de turnos, ya se lo comenté, confirmación y recordatorio. El feedback acá está, si quieres contarme. Obviamente te decimos, están los términos legales de qué vamos a hacer con ese video y por qué es importante. Y la gente nos manda muy lindos videos. A ver, acá si necesito permiso, pero que igual por un tema de tiempo no vale la pena. No importa, acá está el video, después les puedo compartir los videos, una muestra de los videos de la gente que nos manda de cómo le fue y cómo conseguimos contenido con muy buen feedback a través de Boti. Vamos a pasar la página. 2 casos más, monitoreo de casos estrechos. Como saben, un caso estrecho es aquella persona que estuvo con una persona positiva y es quien tiene más probabilidades de estar enfermo en los próximos días y se le pide que se aísle. A esa gente en general se lo llama por teléfono todos los días para ver si tiene síntomas. Nosotros hicimos otro bot que se llama Cori, por coronavirus, el nombre no es muy original, pero es el primo de Boti, y lo que hace es, sigue 20.000 estrechos por día. Son esas personas que estuvieron con una persona positiva y que le pedimos que se quede en la casa, en vez de llamar todo el día por teléfono y call center y que no me conteste, yo agarro, lo llamo todos los días, le pregunto, hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Te podemos hacer el check ahora? No, más tarde, porque estoy viendo mi programa de televisión favorito. Bueno, dale, hagámoslo ahora. ¿Tuviste algún síntoma? ¿Pérdida de olfato? No. ¿Tenés dolor de garganta? No, etcétera, etcétera. Le vamos preguntando. Si son todos no, te vuelve a preguntar Cori a las 12 horas y con eso tenemos un monitoreo de miles y miles de estrechos por día. Si la respuesta fuese sí, en algún caso de estos, te va a llamar un médico. Y si alguna de las respuestas es que tenés dificultad para respirar, te decimos que llames al SAMI, te vinculamos con el SAMI y va una ambulancia a asistirte. Esto sería imposible con call center. Es un volumen de datos y de atención muy, muy grande. Incluso, aún si pudiésemos hacerlo con call center, para el usuario, que es lo que nos importa, el ciudadano, esto es mucho más cómodo. Porque si te llaman durante 10 días, todo el día, y vos siempre decís que no, termina hartándote y al tercer día la gente dejaba de atendernos. En cambio, por WhatsApp, mientras miraba televisión, leía un libro o comía con su familia, nos contestaba y tenemos mucho más datos y de mejor calidad. Último, y con esto cierro, que es en qué estamos trabajando ahora, es con IA-TOS y tiene que ver con Boti, es inteligencia artificial con la tos. Tenemos la hipótesis de que la tos de COVID es diferente a otras toses.
Hay algunos estudios de MIT y en Suiza, no me acuerdo la universidad, la Pontífica de Suiza, si no me equivoco, que venía trabajando con toses y el Alzheimer, básicamente. Tomamos esos datos, como nosotros somos un estado, juntamos 5.000 toses de gente positiva y negativa, y no autodeclarada como otros casos, sino que tenemos el DNI y tenemos el resultado y el permiso para ver el resultado del PCR, y sobre eso entrenamos una red neuronal. Pasamos las toses a imágenes, los preprocesamientos, limpiamos, las cortamos, todo, y empezamos a tener resultados y empezamos a ver cómo dieron estos 6.000 audios positivos y negativos. Y la verdad es que estamos con buen porcentaje y estamos mejorando ahora la red neuronal. Y lo que pensamos es que rápido, en algunas semanas, esto podría ser parte del triage. No reemplaza un test, pero podría ayudarnos a decirnos qué tan importante es que te vayas a testear o no, así como me decís que tenés fiebre, estuviste con un contacto estrecho o perdiste el olfato. Bueno, si la tos y la red neuronal me dice que esa tos corresponde a los grupos que nosotros decimos que podrían ser positivos, nosotros te mandaríamos a testear con más preponderancia que en otros casos. Y esto es espectacular, hecho con nuestro equipo de la ciudad, y se integraría por WhatsApp. Y algo que decía Yolanda, lo que tiene WhatsApp es que está más cerca de los ciudadanos. El nivel de digitalización es un desafío para todas las ciudades. WhatsApp ya está en todos lados y requiere muy poco procesamiento de datos. Más, en muchos planes de la ciudad es gratuito WhatsApp. Entonces, así como el testeo, moverse a algún lugar, de un barrio vulnerable, la gente quizás no quiere ir, tiene dudas para testearse, bueno, esto sería una herramienta más, es una herramienta más todo esto para estar conectados con todos los ciudadanos de la ciudad. Con esto termino. Algunas ventajas que le vemos a Boti es, está 24/7, lógico, es escalable y flexible. Empezamos con 2 servicios, hoy tenemos más de 50, y para COVID fue espectacular. Espero que no haya ninguna otra pandemia en la historia de mi vida, pero si hubiese otra, ya sabemos que tenemos una herramienta espectacular que se adapta. El time to market es muy rápido. Es agnóstico de plataformas. Yo les hablé mucho de WhatsApp, pero todo esto funciona sobre los DM de Twitter, funciona sobre Facebook Messenger, sobre Telegram, sobre WhatsApp, sobre el chat que tenemos en nuestra página. Tiene oportunidades de mejora siempre, y cuanto más WhatsApp avanza, más avanzamos nosotros. Cuando nos permitió usar la location, que fue hace muy poco, empezamos a dar servicios como el de estacionar o el de dónde están los hospitales, según cómo te sentís. Es muy importante la personalidad, hay que vincularse, empatizar con los ciudadanos, nos genera una relación totalmente diferente con ellos, y esto de que estamos más cerca y que estamos en contacto siempre con ellos y que no hay nadie que se siente excluido por esta herramienta digital, y es un desafío que tenemos todos. Tenemos un caso publicado que cuenta todo esto que les conté muy rápido, casi como un pechacucha y sin respirar, donde son 100 páginas, donde hemos documentado cómo fuimos aprendiendo, qué servicios tenemos y todo. Ahí lo pueden bajar. Y acá tienen el QR con el WhatsApp. Si lo leen, les abre WhatsApp de Boti y pueden empezar a hablar con Boti, que es el protagonista, no soy yo. Así que termino con eso. Perdonen si me extendí unos minutos y podemos ir a las preguntas que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Fue realmente una presentación increíble, muy entretenida, igual que la de Yolanda, y lo que más me encanta es que en el fondo no tenemos que estar siempre mirando a Estonia o a Singapur, sino que acá en Latinoamérica tenemos gente inteligente, innovadora, apasionada, que puede inventar el mundo. Y además, lo que me gustó mucho, Fernando, un comentario general, es que no pone el acento en la tecnología en sí, que a veces es un defecto que tenemos los que estamos motivados en este mundo, sino que pone el acento en la observación, en la antropología, como dice Claudio Reyes, ¿no es cierto? O sea, entienden los patrones naturales de las personas y por tanto se adaptan o se montan sobre esos patrones para pensar en soluciones. O sea, entienden bien los problemas. Tiene visión, tiene modelo, hay temas de proceso, hay una historia. Esto partió, recordémoslo, Fernando dijo, desde el 2012, o sea, en fin, hay una historia detrás que me parece súper atractiva, y te agradecemos mucho por haberla contado, estimado Fernando. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas. Lo que sí, Fernando nos advirtió que se tenía que ir en un minuto más. No sé si eso sigue todavía vigente, Fernando. Puedo quedar 15 minutos, Perfecto. puedo quedar 15 minutos y hablamos. No Perfecto, entonces vamos a privilegiar algunas preguntas para Fernando y también después para Yolanda, para aprovechar el tiempo de Fernando en esta conversación. Entonces, hay una pregunta que quisiera partir, digamos, que pregunta sobre el control de calidad de los datos. ¿Cómo se aseguran que la información, más bien, la accuracidad, la precisión,
¿Cómo se aseguran, digamos, de que lo que están entregando la información sea adecuada? Porque hay experiencia en Chile donde se han utilizado herramientas similares y lamentablemente han caído en desprestigio porque el control de calidad ha sido negativo. ¿Tienen algún trabajo de esa naturaleza? Sí, no llego a entender bien la pregunta porque la puedo dividir en dos. Una Perdón, es sobre... disculpa, Cristian López, el autor de la pregunta, no lo había encontrado. Ah, Gracias. perfecto. Si quieren, ahora hacemos una repregunta, pero divido la pregunta en dos. Una es sobre el cuidado de datos de las personas. WhatsApp no se queda y es un canal transparente, punta a punta, donde están los ciudadanos y en realidad transaccionan no con Boti, sino con cada transaccional. Vos para hacer preguntas no me dejás ningún dato. Para transaccionar, ¿qué es? Lo de las multas, sacar un turno, preguntar por tu test, sí. Y esos datos no quedan en WhatsApp, quedan en el transaccional, así sea la web, el transaccional de cada área. La historia clínica digital, el de tránsito, etcétera, etcétera. No quedan en el canal es transparente, es punta a punta. Entonces, los datos de las personas es eso. Respecto a lo otro, nosotros que contestamos cualquier información y si vos tenés un usuario, un chip y trucho, te contestamos igual. Lo que verificamos es, igual que cualquier otro trámite que hacemos, es en el caso del DNI o cuando vos preguntás el resultado de tu test, que la persona que se fue a hacer el test y que firmó que quiere saber el resultado por ese celular y ese es su DNI, cuando me pregunta solamente esos dos datos correspondan. Si por algún motivo mi mujer se hizo el test y me pide el teléfono para ver el resultado y pone su documento, le voy a decir, no me corresponden estos dos datos, a vos no te puedo dar el resultado. Entonces, depende del servicio, vamos garantizando la seguridad por los mismos canales que garantizamos la seguridad sin Boti. Esa es la realidad. Los desafíos son los mismos que de cualquier canal digital. No tenemos. Lo que no tenemos todavía es biometría. Estamos viendo algún tema y lo vamos a resolver en el próximo trimestre, porque la verdad es que hay todo un set de servicios que requieren un grado de validación un poco más arriba y ahí estamos viendo cómo integrarnos con algunas soluciones biométricas para poder meter esos servicios en Boti que hoy no podemos. Ok, muchas gracias, Fernando. Otra pregunta es Jaime Corona. Pregunta sobre cuáles son los sistemas para asegurar el buen uso de los datos personales. Bueno, pues creo que lo contesté en la primera parte de esa pregunta. Los datos personales quedan en los sistemas transaccionales del gobierno que ya transaccionan con los ciudadanos. Quiero decir, cuando uno hace un reclamo por la web o por el 147, quedaban ahí. Entonces, nosotros, la realidad es que Boti no genera ningún tipo de exposición diferente al que ya tenemos cada uno de los transaccionales que están verificados y cumplen con la ley de habeas data nacional. Con lo cual, esto nos genera, en realidad, seguir cumpliendo con lo que estamos cumpliendo. De nuevo, cuando uno habla con salud y tenemos que acceder a la historia clínica, son los mismos datos personales que cuando uno accedía antes a una app de salud o a la web de salud o cuando va a un centro médico y acceden a su base. Nosotros como transaccional estamos en el medio y es transparente. Lo que convertimos es que esa respuesta aparezca como conversación, pero no queda guardada ni en WhatsApp ni en ningún servidor que tenga que ver con nosotros en esa interfaz. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. También tenemos una pregunta para Yolanda y le voy a dar la palabra a Claudio Rey. Está preguntando sobre temas de cobertura y los desafíos, sobre todo en el ámbito rural. ¿Claudio? Sí, muy brevemente, en realidad, una de las críticas, ¿no es cierto?, al tema de la transformación digital, es cómo llegar a aquellas personas, ya sea por razones geográficas y también por razón etaria, que se puedan incorporar de alguna manera a este mundo y poder tener accesibilidad. Ese es un gran desafío, ¿no es cierto?, para poder llegar a ello, distribuir bajo todas circunstancias, no solamente el tema de vacunación, el tema de ayuda económica, etcétera. En particular, como ha ocurrido en México, no es el caso de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad es compacta, pero en otros lados sí. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Creo que los desafíos en materia de conectividad están asociados a dos vertientes. La primera, la financiación, ¿no? Cada vez más vemos ejemplos de asociaciones públicas privadas para el despliegue de infraestructura y la condicional dentro de las bases de licitación para cobertura en áreas rurales o de conectividad social. Ese fue el caso con la última licitación que sacó Chile en materia de 5G, pero ha sido algo muy recurrente también en las licitaciones acá en México y en muchos de nuestros países en
en la región. Entre más promovamos una cofinanciación, mayor será la capacidad de despliegue de infraestructura, especialmente en los lugares de difícil acceso, que es lo que encarece el servicio. Ese por un lado. Y constantemente estar testeando y piloteando con nuevas tecnologías que van saliendo, como TV White Space, ¿no? Que mucho es pilotos, y aquí es la capacidad que se tenga de articular a los ecosistemas. Colombia ha hecho varios pilotajes con este tipo de tecnología en un consorcio donde participa Microsoft Philanthropies, financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio TIC. Entonces, lo importante es que haya una muy buena articulación, que se tengan muy bien identificados aquellos espacios de más difícil acceso, y que cada licitación que se va haciendo, bueno, se vaya priorizando ciertas áreas de cobertura social. Y el segundo desafío tiene que ver con la calidad, ¿no? Tener buenos espacios de mediación desde el órgano o la instancia reguladora, para tener muy claras las reglas del juego en cuanto a sancionar a un carrier que no está cumpliendo con la calidad de conectividad que está asociada a cada uno de los servicios. Entre más se fortalezcan las instancias de protección al consumidor y a la consumidora, mejor será el nivel de despliegue de la calidad que la persona está contratando. Entonces, sí son dos aspectos muy importantes a trabajar: los modelos de financiación y el empoderamiento de las instancias que cuidan o velan por los intereses de las y los consumidores. Muchísimas gracias, Yolanda. Entonces aprovechamos también de despedir a Fernando, que nos está avisando que ya se tiene que ir a trabajar en temas urgentes de la ciudad. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Excelente presentación. Bien. Muchas gracias, Fernando. Le voy a pedir a Ignacio Pardo de CIS que seleccione alguna pregunta para que la haga después de la siguiente pregunta que yo voy a hacer, que por favor, si tú puedes leer con más tranquilidad, Ignacio, las preguntas en el chat. Y tengo una pregunta para Yolanda. En CIS, bien Asimov y en general los que estamos tratando de colaborar con instituciones públicas, nos enfrentamos al hecho de que muchos directivos públicos, tal vez no los de más alto nivel o de instituciones que están mucho más desarrolladas en esta materia, tienen las preguntas de cómo partir en esto. Hay mucha institución media, muchos municipios que escuchan mucho todos los días sobre la necesidad de la transformación digital, de utilizar tecnología, escucha de casos exitosos, pero en el momento en que tienen que reflexionar con los recursos que tienen, dentro del contexto que tienen, y tienen que pensar cómo organizar el cambio, Yolanda, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y aprovechando tu experiencia extensa en Latinoamérica, trabajando con gobierno, ¿has visto algún patrón? ¿Cuáles son los pasos más simples? ¿Por dónde partir? ¿Cuáles son los grandes errores en esta materia? Si nos pudieras comentar algo sobre eso, te lo agradecería. Claro que sí. Me parece que la premisa más importante a tener en cuenta: hoy hay tanta tecnología disponible que el reto no es tecnológico. El reto es de tener una clara estrategia de, uno, mi inventario de trámites y servicios indispensable. Un catálogo nacional es el paso 1. Ese catálogo nacional tiene que tener el mayor número de datos. Los más importantes: frecuencia y tiempo de entrega y nivel de digitalización. Ya que yo tengo esa gran base de datos de mi catálogo nacional, entonces puedo jugar con mis prioridades, ¿no? Normalmente se hace un Pareto: ¿cuál es el 20% de mis trámites y servicios que me generan el 80% de mi demanda? Y sobre esos priorizo. Como todo servicio digital, ¿por qué hago tanto énfasis en tener un estándar y componentes reutilizables? Pues porque no hay que inventar la rueda. Creo que el ejemplo que vimos de la ciudad de Buenos Aires es muy claro, ¿no? Si WhatsApp tiene ya toda una tecnología habilitada para mensajería, entonces me voy a montar sobre ese canal. ¿Por qué es tan bueno el servicio? Uno, pues porque se montaron sobre una tecnología probada que tiene una adopción digital masiva a nivel mundial. ¿Y cuál es el éxito? La calidad con la que han ido desarrollando los árboles de decisión, la orientación, el combinar, a lo mejor la primera parte es un chatbot automatizado que te orienta, pero metieron a los operadores del call center, por lo tanto sí concluyes tu petición de la A a la B. Entonces, pero hay que tener esa estrategia. No fue casualidad, fue una decisión estratégica decir, de todo mi catálogo de trámites y servicios, ¿qué canales voy a habilitar primero y por qué? Los componentes reutilizables es clave. Si cada entidad se pone a desarrollar su sistema de login, es una pérdida de tiempo. Si cada entidad se pone a desarrollar su sistema de firma electrónica, es una pérdida de tiempo. Si cada entidad se pone a diseñar un formulario con colores diferentes,
es una pérdida de tiempo y no tenemos tiempo. Entonces, si tengo un estándar de formularios, de gráfica base, de componentes reutilizables, oye, el Sistema Nacional de Identidad Digital, aquí está, esta es la API con la que se consulta, está disponible para servicios públicos, también para servicios privados. Entonces, empezamos a ver algo muy importante que se llama escala, ¿no? Si yo tengo componentes reutilizables y una estrategia de priorización muy clara, de empezar a brindar las mejores experiencias digitales en aquellos servicios de más alta demanda ciudadana, con los canales de mayor adopción digital masivo, es altamente posible que en menos de un año o dos se puedan tener el 100% de los trámites y servicios. Y de verdad los invito, los reto a que se pongan metas muy agresivas de digitalización. Creo que Chile lo ha hecho extraordinario, tienen una ley de transformación digital, Perú tiene un sistema nacional de transformación digital, en México se creó la Coordinación de Estrategia Digital Nacional con metas sumamente agresivas, ¿no? Y era muy claro dentro de la estrategia qué servicio, para qué fecha iba a estar su Go Live, bajo qué canales iba a estar disponible, con un estándar que prevía no nada más que siempre estuviera disponible, sino la máxima satisfacción ciudadana. Hoy eso es posible y después de lo que vivimos en el 2020, no tengo ninguna duda, ¿no? Y de verdad me encantaría ver a América Latina y el Caribe integrada, colaborativa, compartiendo estándares. Si el chatbot funciona, que se libere el código en el GitHub de la ciudad, y si aquí están escuchando más personas que tengan a su cargo servicios digitales, pues ya estarían instruyendo a sus equipos de tecnología, bájense el código, revísenlo, customicémoslo, hagamos alianzas con los sectores estratégicos para definir los árboles de decisión. Colaboración, 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 y muy clara cuál es esa prioridad en mi catálogo de servicios, un plan que sea público, que cualquier persona pueda ver, oye, en esta entidad, para qué fecha va a estar en línea tal servicio, codiseño con los usuarios, muchísima investigación de usuario. Es un tema de articulación, de estrategia, de institucionalidad y de equipos digitales que puedan articular un esfuerzo que haga escalable el que el 100% de los trámites y servicios estén en línea. ¿Se puede hacer? Sin duda, ya hay ejemplos muy claros. Vimos el de Buenos Aires, nosotros lo hicimos en México con Acta de Nacimiento, que es un servicio nacional que nos llevó 2 años de conversaciones con 32 gobernadores y gobernadoras de diferentes partidos políticos, y primero estuvo el interés de facilitar el acceso a un documento de identidad a las personas antes que el interés político. Y esa es la bondad del gobierno digital. Tenemos el mejor trabajo del mundo: utilizar la tecnología para transformar la vida de las personas. Qué bonito, gracias Yolanda. Tenemos el mejor trabajo del mundo. Efectivamente, no es tecnología, sino que tiene que ver con valor y servicio a las personas. Muchísimas gracias, Yolanda. Tenemos espacio para un par de preguntas más, entonces, Ignacio, si me puede ayudar Sí. a leer algunas. Sí, Gracias. mira, Yolanda, sí. Bueno, una pregunta que se repitió de alguna manera. Uno es del tema de la alfabetización digital, la estrategia que adoptaron ustedes, y que es re importante en tema de cualquier estrategia digital, digamos, cómo se aborda la alfabetización. Y el otro tiene que ver también con el tema del acceso, cómo fomentamos, sobre todo México tan amplio y Chile también tan largo, el acceso a Internet, si se hizo algo, alguna estrategia asociada a ella. Y otra pregunta final que tiene que ver también, ¿cómo incorporamos a la mujer más en el tema de las tecnologías de información? Que es un tema también que tú mostraste ahí, que está más retirada, y la mujer que más está metida en la casa, en el hogar, y que está más relacionada con los niños, ¿cómo la involucramos más en este tipo de cosas? Muchas gracias. Bueno, lo primero, la alfabetización digital sin duda es la puerta de acceso a tener mayores condiciones de igualdad y de desarrollo. Y aquí hay como 3 áreas muy importantes de trabajo. Primero, la alfabetización digital en educación básica, porque es donde está nuestra educación masiva en los países. Y hay un gran avance en el 2020 que es muy meritorio, y es que la mayoría de los países, como pudieron, pero lo hicieron, levantaron sus plataformas de Aprendo en Casa. Entonces, vemos diferentes grados de madurez ahí, ¿no? Desde quienes escanearon en PDF los libros de texto y los subieron, desde quienes ya tenían un poco más de avance y habilitaron rutas de aprendizaje combinando los libros de texto tradicional con cursos en TEDx, en Coursera, etcétera, porque muchas de estas plataformas en el 2020 habilitaron el acceso gratuito a sus cursos. Entonces, el tema es igual.
como en servicios, no es un tema de tecnología, ahí estaban los cursos, era quién se iba a sentar con comités de maestros, a armar las rutas de aprendizaje que dijeran, si en quinto los niños tienen que aprender a sumar, ¿qué curso tengo disponible gratuito que enseña a sumar, ¿no? ¿Qué curso dentro de Khan Academy, etcétera? Entonces, creo que ahí hay un desafío importante. Uno, que ya nadie cuestiona la educación en línea, y más cuando llevamos un año educando masivamente a los niños y a las niñas online. Y sin embargo, el trabajo duro hay que hacerlo. Hay que sentarse a definir esas rutas de aprendizaje, qué recursos están disponibles, cómo voy a medir qué están aprendiendo, no nada más lo básico de cada grado de estudio, sino la competencia digital que ya están adquiriendo. Entonces, ahí es un desafío importante con los ministerios de educación y las instancias coordinadoras de la agenda digital para definir un estándar de competencias digitales que complemente la currícula de conocimiento en educación básica. Creo que va a ser muy interesante ver los resultados de la prueba PISA, que es un estudio que levanta la OSD, sobre todo muy enfocado a matemáticas, ciencias naturales y lectoescritura, pero que brinda insights muy importantes y que nos va a brindar datos para ver qué tanto afectó o no el aprendizaje en línea de esas habilidades core. Entonces, uno, la educación básica indispensable, mucho foco en adecuar los currículums, en armar rutas de aprendizaje, en generar sinergias, ¿no? Muchos de estos portales, después era muy complicado para las personas en casa, el portal del Estado, el portal de la escuela privada, el portal que puso el gobierno municipal porque fue súper proactivo, y entonces hay 5,000 portales educativos. Si no hay un esfuerzo de poner todo en un solo punto de acceso, con rutas de aprendizaje por grado, por nivel de escolaridad, si tienes algún tipo de discapacidad, luego también se vuelve complicado para las personas el realmente capitalizar un gran esfuerzo que es poner contenido educativo en línea. Luego tenemos toda la parte de alfabetización digital para adultos, la población en general. Y aquí creo que estrategias muy importantes como los centros comunitarios digitales son claves. En México, la política pública se llama Puntos México Conectados. Ahora con el cambio de gobierno se llaman centros comunitarios digitales, pero el concepto es el mismo. Son espacios muy grandes con una currícula muy cuidada de habilidades muy, muy básicas. La currícula básica es acércate a la compu, acércate a internet, y luego ya hay cursos más avanzados de robótica, innovación digital, etcétera. Están abiertos para toda la población, de 9 de la mañana a 9 de la noche, lunes a sábado, y es realmente donde uno ve la magia, y los invito a que si alguien no ha ido a centros comunitarios, que en todos los países hay, es donde realmente uno dice, vale la pena todo mi trabajo y todo mi desvelo, cuando veo adultos mayores tomando la clase de robótica, o cuando vemos a señoras que aprendieron a manejar mejor las citas para su negocio en casa a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, esa inclusión digital debe ser política pública, debe ser masiva y debe estar en todos los lugares. Son muy comunes los camioncitos que van de pueblo en pueblo. Acuérdense que en México somos un país muy, 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 muy grande, con muchos pueblos. Y ese tipo de campañas de alfabetización son claves. Lo hace el IFT, que va y justo le enseña a las personas a cómo medir su conectividad, cómo levantar reclamos, etcétera, sobre todo en las zonas más alejadas del país. Y luego viene ya el reskilling para la fuerza laboral, que ese me parece es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la región y que va muy encaminado, por ejemplo, el programa que está impulsando Chile junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Talento Digital para Chile. Y es cómo canalizo mejor todo el apoyo que el gobierno ya da en materia de subsidio a la pérdida de empleo o recapacitación, a realmente que la gente desarrolle habilidades que está demandando el mercado. Y creo que hay grandes ejemplos en la región que nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosas, como Laboratoria, que es un bootcamp súper exitoso, muy enfocado en mujeres que le cambian la vida completamente. Alguien que llega, dedica 6 meses de su tiempo a aprender habilidades digitales, les consiguen un primer empleo, pagas una vez que tengas el empleo lo que se invirtió en el bootcamp, y creo que entre más cultura tengamos de trabajar en equipo, de articular a los ecosistemas, mejor se da el alcance en materia de alfabetización. La parte de conectividad me parece que ya la cubrí. Yo insistiría mucho en tener mecanismos muy innovadores en materia de financiación y en conectividad social. Conectividad social son puntos de acceso público a la red. A mí me encantó ahora en la Ciudad de México que todas las cámaras del C5, que son las cámaras de seguridad, se habilitaron como Wi-Fi público. Y es una conectividad de muy buena calidad. Y ya tienes toda una infraestructura de red hecha. Entonces, lo único que estás haciendo es habilitando el que la gente se pueda conectar, y tienes cobertura prácticamente en toda la ciudad. Para las zonas más alejadas hay puntos específicos, normalmente en las plazas de los pueblos, en los centros de salud, en los centros educativos y en las oficinas de gobierno.
Y la parte de incorporación de mujeres a la tecnología me parece que es algo indispensable, tiene que ser parte de la agenda pública, tiene que ver mucho con una cultura de cambiar estereotipos, de enseñar a los niños y a las niñas por igual a disfrutar las ciencias. Hay muchas iniciativas a nivel mundial. La siguiente semana es el Día Internacional de las Niñas en TIC. ITU que es un órgano de Naciones Unidas en materia de telecom, hace iniciativas a nivel global, y lo mismo, tiene que estar incorporado en los planes de estudio, en la selección de carrera, en invitar a las niñas a los hackatones, que empiecen a ver que la tecnología llegó para quedarse, no importa qué te dediques, veterinario, psicólogo, abogado, si no tienes un componente tecnológico en tu profesión, no necesariamente ser profesional en TIC, no estás capitalizando todo lo que la era digital. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda. No sé si, Ignacio, tenemos alguna otra pregunta antes de pasar a la parte final de esta conversación. Una pregunta que formula ahora Jaime Corona recién, dice Yolanda, ideal si pudieras compartir un documento si existe sobre más información de los centros comunitarios digitales, si puedes de alguna manera facilitarnos nosotros publicarlo a través después de YouTube o a todos los participantes. Claro que sí. Les dejo aquí la liga y les mando, sí. Ok, muchísimas gracias, Yolanda. En general, la documentación y las presentaciones las vamos a disponibilizar después de este seminario. Aprovecho de agradecer nuevamente a Yolanda por la presentación. El panel estuvo muy interesante, es muy evidente, no sé si el resto se ha dado cuenta, que tiene mucha experiencia y una visión bastante amplia en esta materia. Así que nuevamente muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra a nuestro socio y amigo y campeón de tecnología, Felipe Mancini, que es CEO de Asimov Consultores, que básicamente nos va a mostrar de qué se trata esto de kit digital, al equipo, etcétera, y algunos juguetes que ha estado inventando desde Asimov. Felipe, adelante. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias, Yolanda, también por tu tiempo y por contarnos la experiencia. Bueno, y con Yolanda nos conocemos hace muchos años, hemos sido compañeros de batalla, como decimos, y nos ha tocado trabajar en la digitalización de servicios públicos. Entonces, en base a eso, nosotros, tanto como con CIS y Asimov, hemos tomado la aventura y la decisión de emprender juntos en este nuevo camino, de apoyar a instituciones públicas en el camino de la transformación digital. Sabemos que efectivamente la transformación digital no es solamente tecnología, es transformación cultural. Muchas veces, si bien ahora en Chile tenemos una ley de transformación digital que se va a implementar, que sabemos que va a ser su reglamento, y tenemos muchas cosas que se han hecho desde hace mucho tiempo, pero efectivamente el tema de la pandemia y lo que está pasando en los últimos 2 años ha acelerado esto de manera exponencial. Ya no se trata de ver cómo podemos darle mejor servicio a los ciudadanos, no, es cómo le damos servicio a los ciudadanos ahora. Entonces, de esa forma, les quería compartir la iniciativa que estamos lanzando con FIS Consultores, que se llama el Kit Digital. Ya, el Kit Digital es les voy a mostrar ahora el tiro el portal. Es una iniciativa que estamos creando para ayudar a la transformación digital del Estado. De hecho, nuestro objetivo es poder apoyar a las instituciones públicas en el camino hacia la transformación digital en un contexto post-pandemia, decimos. Sabemos que ahora va a venir el tema, estamos todos con nuestros planes de vacunación, en unos años más, a final de año ya tendríamos que estar viendo la luz, pero efectivamente tenemos que ver de qué forma nos adaptamos al mundo digital. Ya no es, tal como decía Yolanda, ya no es que la gente va a volver a los servicios públicos, la gente se va a quedar en su casa, o la gente va a tomar su teléfono, o los niños quizás no van a querer volver al colegio, ahí tenemos que ver cómo lo manejamos, y efectivamente tenemos que ver de qué forma podemos ayudar a instituciones públicas a hacer esto. Y nosotros hemos hecho esta iniciativa con CIS, que somos dos consultoras que tenemos experiencia. Por un lado, bueno, CIS tiene una experiencia hace muchos años en alta dirección pública, ha trabajado hace mucho tiempo con el tema de transformación tanto público como privado, y tiene un grupo de consultores con mucha experiencia. Y nosotros por el lado de Asimov, que podríamos ser un action tank, somos un grupo de personas apasionadas por la tecnología, y que hemos trabajado en el mundo público. De hecho, trabajamos muchos años en el mundo público implementando políticas públicas que hoy en día existen, y damos las gracias que las hicimos en algún momento, porque en la pandemia han servido mucho. Entonces también ha sido algo que nos llena mucho el corazón, podamos decirlo. Y la idea de este kit es, por un lado, ayudar a instituciones públicas en su camino de transformación digital, haciendo un pequeño assessment, podemos decirlo, en el cual les podemos dar información de un escáner de transformación digital, en el cual les podemos dar información de
de cómo está su institución pública en temas de experiencia, en el tema de cómo está alineada su institución a nivel institucional antes de tecnología. De hecho, sabemos que efectivamente la tecnología es el medio, pero si no tenemos a nuestra dirección, a nuestros directivos y a nuestros funcionarios alineados en pos de la transformación digital, nuestros esfuerzos no van a ser suficientes. Entonces también eso es un foco que queremos poner en el kit digital. La idea de esto es poder ver de qué forma podemos alinear instituciones para demanda de la ciudadanía, cómo manejamos la resiliencia de las instituciones. De hecho, ahora nos enfrentamos a una pandemia y hubo muchas instituciones que tuvieron que pasar a funcionamiento online sin estar preparados para estar online. ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo nos preparamos para instalar políticas de teletrabajo en el Estado, temas de paridad de género? ¿Cómo reducimos los costos institucionales de arriendo de oficinas? De hecho, estamos viendo toda una transformación del Estado que era impensada. Cuando yo trabajaba en el Estado era impensado esto. De hecho, ahora fue como que nos aceleró todo. Bueno, tenemos que ponernos en ese contexto. Y también, obviamente, tenemos desafíos que no son menores. Tenemos temas de seguridad. Sabemos que con el tema que nos tuvimos que meter en el tema electrónico, ha aumentado mucho el fraude, el tema de protección de datos. Cada día es más importante en Chile. Ojalá saquemos rápido nuestra ley de protección de datos para poder tener un estándar mundial. También sabemos que hay que manejar conflictos con las asociaciones de funcionarios. Como dijo Yolanda, va a haber gente que va a volver a su trabajo y su trabajo ya no va a existir. En el mundo público va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que ver cómo manejamos eso. Y también tenemos que ver de qué forma tenemos el poco tiempo para implementar esta normativa. De hecho, ya no es algo que ya viene la ley, hay que implementarlo ahora. O sea, de hecho ahora, por ejemplo, no sé, sale una línea de hay que entregarnos un beneficio al ciudadano. El beneficio tiene que entregarse de la manera más rápida posible. Aquí no tenemos que inventar la rueda una y otra vez. Tenemos que ver cómo manejamos esta experiencia en este caso. Y obviamente, dentro de nuestro objetivo del kit digital es apoyar en una primera etapa en definir, guiar y apoyar a las instituciones públicas en su roadmap hacia la transformación digital. Sabemos que efectivamente, si no tenemos claro el tema el nivel de madurez de cada una de las instituciones, no sacamos nada en llegar a digitalizar. ¿Por qué? Porque muchas veces las herramientas van a quedar ahí. Muchas veces, como decía Fernando quizá, ellos se dieron cuenta que WhatsApp era el canal, no era digitalizar, no era hacer una digitalización de millones de dólares y traer una consultora internacional, era ocupar algo que ya existía. Entonces, efectivamente, hay que hacer un diagnóstico tanto institucional como en las capacidades de nuestro mismo funcionario y nuestra área de tecnología para poder implementar la transformación digital y lo que es el desafío de la ley. Para esto, bueno, hemos definido algunos servicios a nivel de este kit digital, en el cual para que nos permite formular una estrategia y proyecto, diseñar los planes y acompañar a las instituciones en generar proyectos, para que efectivamente después sean tanto aprobados por la gente de IPRES y también obviamente puedan ser después implementados. Y para esto, bueno, aquí yo podría decir que tengo la oportunidad de trabajar con un Dream Team. ¿Ya? De hecho, aquí está trabajando un equipo, bueno, que está Claudio Reyes. A Claudio, bueno, yo le tengo mucho cariño, yo lo conocí en el mundo público cuando trabajaba en previsión social, era su secretario, y implementó la reforma previsional. De hecho, fue un tema que hace muchos años impactó de muy buena manera a mucha gente en este país, y efectivamente él fue avanzando y bueno, llegó a su último trabajo en el mundo público fue la Suceso, y la Suceso hicieron un tema de transformación digital con las personas, con los funcionarios y el nivel de transformación que ha sido clave, por ejemplo, ahora en la pandemia. O sea, si el trabajo que no hubiera hecho Claudio anteriormente no se hubiera realizado, quizás la Suceso no sería la misma que hoy en día que hay en pandemia. También está dentro del equipo, está José, bueno, que es nuestro presentador. También José tiene alta experiencia en el mundo público. De hecho, él trabajó en el programa de modernización del Estado también en el gobierno anterior, y efectivamente ha impulsado mucho la transformación digital en muchas instituciones públicas también. Entonces, la idea es efectivamente poder apoyar esto. Bueno, está su servidor, que en este caso yo tengo esta experiencia en tema del mundo público, tuve la oportunidad de implementar todo el desarrollo del plan de gobierno digital durante el año 2014 en el gobierno de Chile, y efectivamente la idea que tengo en mi consultora con mis socios, que somos muchos exfuncionarios públicos, es seguir transformando el Estado. De hecho, somos una consultora que más allá de implementar tecnología, queremos cambiar la vida de las personas. Bueno, yo creo que efectivamente aquí es el espíritu que estamos armando dentro del kit digital.
También en la parte de gestión de personas y gestión de cambio está Mauricio Bendaño, también con mucha experiencia en parte de CIS Consultores, en la parte de las personas. De hecho, sabemos que la gestión de cambio, de tecnología, no es poner máquinas, comprar fierro, sino que hay que transformar personas, hay que transformar mentes. Y también dentro del equipo está Francisca e Ignacio, en los cuales también a nivel de experiencia, son podemos decir, la capa consultora de CIS Consultores que está trabajando para llevar adelante y apoyar a las instituciones públicas en este camino. Así que los invito, por un lado, primero a informarse, a ver efectivamente qué es lo que estamos haciendo, y también desde un punto de vista de pregunta y cosas así, somos un libro abierto. O sea, siéntanse libres de preguntarnos a nivel de la experiencia, de temas de lo que podemos apoyar en el futuro, porque efectivamente lo que queremos es apoyar instituciones públicas en su camino hacia la transformación digital en el contexto de la ley que viene ahora, pero sin la ley esto hay que hacerlo igual. Así que efectivamente la idea es que puedan tomar este tipo de camino, y la idea de contar este tipo de experiencias, tanto de Yolanda también como de Buenos Aires, es que ver que las cosas se pueden hacer. Sabemos que efectivamente hay temas políticos, que hay temas de institucionalidad, pero efectivamente las cosas se pueden hacer de cierta forma, y queremos ayudarlo en eso para que podamos avanzar en temas de transformación digital. Así que muchas gracias también a todos, y muchas gracias por participar y quedarse todo el rato escuchando a todos nuestros invitados también, invitarlos también a ser parte de la transformación digital del Estado. Así que eso. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Felipe. Súper claro y súper preciso. Y ya siendo las 10:30 minutos, como habíamos prometido, vamos a terminar en hora, entre otras cosas, para cuidarnos todos nosotros y no tener reuniones por Zoom o por pantalla excesiva. Así que, bueno, no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes, nuevamente agradecer la excelente presentación de Yolanda y también de Fernando, que como decía, está en este momento en terreno trabajando en temas de COVID, así que es muy valioso que ambos estén acá, y nada, pues, invitarlos a ingresar a Kit Digital, y como decía Felipe, estamos partiendo en esto, estamos ofreciendo estos servicios, y lo que queremos es que las cosas pasen y efectivamente agreguemos valor, porque como dijo Yolanda, tenemos probablemente uno de los mejores trabajos del mundo. Así que muchísimas gracias a todos, me despido y estamos en contacto. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a todos. Gracias, Yolanda. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias, José. Gracias, Yolanda. Claudio. Un saludo a todos. Chao, Saludos, chao, muchas Claudio. gracias a todos. Felicidades. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, Mauricio. Chao,